Esta noche en Desde las Cámaras, un análisis de la estrategia de seguridad pública que presentó el jefe del Ejecutivo Federal. El proceso de designación de la titular del Banco de México y el primer Parlamento abierto sobre cómo mejorar la vida de las personas con capacidades diferentes con el senador de Morena, Eduardo Ramírez. Desde las Cámaras, comenzamos. El Congreso de la Unión recibió la estrategia de seguridad pública del Ejecutivo Federal, que representa uno de los mayores retos de nuestro país y en el que todas las fuerzas políticas deben sumar esfuerzos. La revisión de este importante instrumento se realiza con el Gabinete de Seguridad a fin de que todos los poderes de la Unión logren atender las causas para combatir esta problemática que lacera a todos. Desde diversos frentes se ha reconocido que la inseguridad pública sigue siendo uno de los principales problemas de nuestra nación y que miles de mexicanos se encuentran en espera de sus demandas de justicia y que sean atendidas. De ahí la importancia que el Congreso de la Unión redoble las acciones legislativas para alcanzar los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el Gobierno de la República. Esta sigue siendo una de las tareas más relevantes de esta administración y en la que todos debemos sumarnos. Y ahora vamos a ver los temas más relevantes que sucedieron esta semana en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República se aprobó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se deriva de una iniciativa que originalmente presentaron desde noviembre de 2018 el senador Ricardo Monreal Ávila y la senadora Susana Harp de Morena. Por la actitud poco profesional y hasta deleznable del plagio de las artesanías, de los textiles, de la cultura y del arte de las comunidades indígenas, sin que hubiese ningún respeto, autorización, menos indemnización o pago por el uso de su cultura, de sus símbolos o de sus creaciones. Queremos que el uso del patrimonio cultural indígena y afromexicano se realice con previo consentimiento y acuerdo de las comunidades para que en caso de que se acepte la colaboración exista una retribución justa para los depositarios y transmisores de la gran tradición cultural de nuestro país. En San Lázaro compareció la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez ante la comisión correspondiente. Los legisladores refirieron logros y pendientes de la Política Nacional de Seguridad. Por su parte, la secretaria afirmó: tenemos confianza porque contamos con más y mejores herramientas para atender de fondo las causas de la violencia y el delito, enfrentar el crimen organizado, proteger a la población y reconstruir el tejido social. Con el liderazgo del presidente López Obrador, su voluntad política, una mejor coordinación, mayor estado de fuerza, cobertura territorial e inteligencia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador José Brandi, quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Materialmente, todas las ciudades del país han crecido en forma desordenada, sin una estrategia a corto, mediano o largo plazo para bienestar de sus habitantes y darles seguridad, escuelas, trabajos, comercios y sobre todo zonas de esparcimiento, entre otros. Al mismo tiempo, las calles, además de comunicar, deberían servir como zonas de acercamiento social, de convivencia, cultura y en especial de embellecimiento del mobiliario urbano. Sobre este tema platicaremos con el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y de Vivienda del Senado de la República, Erandi Bermúdez Méndez. A partir de los gobiernos estatales, federales, se han creado estos institutos para poder dotar de vivienda
a los trabajadores y no trabajadores, el tema del Infonavit, el tema de Fobiste, en estados, consejos de vivienda, incluso institutos de vivienda, vemos que hay un segmento de población que es el más grande, que no tiene un empleo formal, que no tiene una seguridad social y que tiene la necesidad también de acceder a un tipo de crédito o un tipo de vivienda. Y el problema es que ahí estamos teniendo estas dos grandes divisiones. Aquellos que tienen un empleo formal o que tienen una empresa o que pueden construir su casa, pero aquellos que se la han pasado rentando toda la vida porque no tienen cómo acceder a este tipo de beneficios. Y estos institutos se han creado precisamente para apoyar. Hay esfuerzos, la Ciudad de México, otros estados que hacen esfuerzos para poder ayudar a quienes no tienen este empleo formal. Pero ahí es la gran diferencia, porque entonces vemos que muchos, para poder asegurar vivienda para este segmento de población, que son los más en nuestro país, construyen viviendas luego en la periferia de las ciudades, con un tema que creo no hemos cuidado, y me refiero al desarrollo urbano, al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano integral. Porque muchas veces creemos desde el gobierno que se tienen que crear las viviendas, el espacio de las 4 paredes y esta es tu vivienda, pero dejamos de lado un desarrollo urbano y un ordenamiento territorial. Vemos cómo el acceso o la salida de estos lugares que se construyen luego se convierten en un gran caos para quienes viven ahí, porque se planeó solamente la construcción de la vivienda, pero no se planeó el cómo voy a acceder, las vialidades, qué escuelas me quedan cercas, qué espacios tengo recreativos, de esparcimientos, todo este tema que es un tema muy complejo, el tema del desarrollo urbano, que muchas veces desde los gobiernos, cualquiera que me digas, cualquiera, es muy fácil para las autoridades decir, ya construí la calle, ya construí estas tantas viviendas, pero entonces vemos alrededor que no hay estos espacios lúdicos de recreación que hoy requiere la ciudadanía, que hoy requerimos los ciudadanos. Y yo creo que tenemos que hacer algunas modificaciones para que toda la obra pública, sin excepción, tenga el componente del desarrollo urbano en general, ¿no? Hemos visto cómo en las grandes ciudades se construyen los puentes peatonales y entonces dejas debajo de los puentes probablemente colonias con un ingreso económico menor porque quieres que pasen los que tienen los vehículos y entonces vas dejando rezagado este tipo de colonias, este tipo de unidades habitacionales, pero no dejas rezagado a una sociedad entera. Entonces, tendremos que tener un componente de un desarrollo urbano, que realmente no sea la calle por ser la calle, sino que sea la calle, pero qué espacios hay, o la vivienda, qué espacios hay alrededor para poder tener un desarrollo integral del ser humano. Cuesta mucho, costará mucho, y la solución es que, te lo digo, las leyes ya están los códigos. Lo que yo creo que tenemos que hacer, mi querido Víctor, es aumentar las penas. Y las penas se le deben de aumentar no al ciudadano, porque recordemos que el ciudadano con esta necesidad va y construye y se acaba, ya no pasa el río, ya no estoy, por ejemplo, el Cerro Chiquihuite, aquí me voy a poner en esta peña, no pasa nada. No, sino a las autoridades o que permitieron, porque recordemos que permiten por omisión también, porque se hacen de la vista gorda, si en su administración lo permiten, que haya penas muy severas, para que de ninguna manera permitan este desarrollo desordenado. El desorden en el ordenamiento urbano, territorial y de vivienda nos lleva al recuerdo de tragedias donde miles de mexicanos han perdido la vida por sismos, explosiones de gaseras en zonas urbanas, huracanes, desgajamiento de cerros sobre carreteras y comunidades, entre otros. Aún cientos de miles de personas viven en zonas de alto riesgo, en las laderas de ríos, montañas, zonas federales y playas, en fin, aun cuando saben perfectamente que ponen en peligro su vida y la de sus familiares. Quitar a esas personas de esas zonas es materialmente imposible, ya que no hay recursos necesarios para reubicarlos. La solución está, primero, en conocer la vulnerabilidad de esas regiones y después empezar a
ordenarlas con el objetivo de darles a esos mexicanos acceso a todo tipo de servicios, pero sobre todo donde se garantice su integridad. El proceso de elección de la titular del Banco de México bajo la lupa de Alicia Salgado. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, el miércoles compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, que preside el senador Alejandro Armenta, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja. Interesante porque este 1 de diciembre también el Banco de México dio a conocer su informe trimestral de inflación y realizó 2 ajustes que son relevantes. Uno, en materia de inflación, las expectativas de que haya más aumentos de precios continúan elevándose, tanto en el sector privado como en el sector público. Este año, la inflación podría estar rondando el 7.3% en términos anualizados. Así lo dio a conocer Alejandro Díaz de León. Pero también dice que es una inflación, un fenómeno que es temporal, y que para el tercer trimestre del próximo año es muy probable que los precios estén convergiendo hacia o dentro de la meta amplia del Banco de México, abajo del 4%. Buena perspectiva dentro de todo, pero también hubo un ajuste en el crecimiento económico y un ajuste para este año, en lugar de cercano al 7%, el promedio que está dando es de un 6.2% o hasta inferior, casi 5.2%. Y para el año que entra, al contrario, suben la expectativa de crecimiento de 3.5 a 4%. Dicho esto, hoy en la comparecencia se le preguntaba muchísimo a Victoria Ceja qué iba a hacer con la inflación. Y ella contestó muy directa y además utilizando los mismos lenguajes del sistema monetario y del sistema financiero, utilizando las herramientas de que dispone el Banco de México. Se defendió diciendo que no iba a afectar la autonomía, por el contrario, se iba a apoyar en el equipo del Banco de México, al que calificó como el mejor activo que tiene la institución de banca central y que trabajará de la mano con ellos. Segunda, se comprometió a coordinarse con los integrantes de la Junta de Gobierno para efectivamente realizar el trabajo de administración monetaria y de supervisión y regulación del sistema financiero, que son los 2 mandatos claves en materia cambiaria. No es el Banco de México la autoridad fundamental, sino la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ambos se coordinan. En mi opinión, fue una presentación bastante lógica en sus respuestas. Las críticas son en torno a si cumple o no con el mandato. Uno de los grandes pendientes en México es la seguridad. Lo invito a analizar en qué consiste la estrategia que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Adriana, muy buenas noches, un gusto saludarte. Hablemos de un tema que sexenio tras sexenio permanece como una de las máximas prioridades para la sociedad mexicana: seguridad. El Senado recibió la Estrategia de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal y este resulta un tema crucial que impacta la vida de millones de mexicanos día con día. Recordemos que es una obligación de la Secretaría de Seguridad Pública el envío de esta estrategia a la Cámara Alta, precisamente para que nuestros legisladores puedan hacer una revisión exhaustiva. La sociedad mexicana está atenta y a la expectativa de una posterior reunión que se daría entre el Gabinete de Seguridad Federal y nuestros senadores. Estamos hablando de uno de los grandes pendientes de esta administración. Por ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que en el Senado de la República no van a rehuir para atender este grave problema. Se espera que de manera plural nuestros representantes en el Congreso Federal hagan recomendaciones y aportaciones estratégicas y puntuales para reforzar la seguridad pública en nuestro país. Recordemos que fortalecer la seguridad es crucial para darle tranquilidad a usted y a la sociedad mexicana, pero también es indispensable para impulsar la reactivación económica que tanta falta le hace a México. Sí a las mesas de debate conjuntas para atender este tema tan urgente. Sí a los trabajos parlamentarios y a la confrontación de ideas. Pero recordemos que más allá del diálogo, necesitamos resultados.
Ya veremos en qué condiciones se dará esta revisión conjunta de la estrategia de seguridad entre legisladores y el Gabinete Federal. Estaríamos hablando de representantes de Gobernación, Seguridad, Marina, incluso hasta de la Fiscalía General. Ya veremos. Lo que es innegable es que garantizar la paz, la tranquilidad y el Estado de Derecho es una de las principales obligaciones de quienes nos gobiernan. Precisamente, la seguridad de los mexicanos es un tema prioritario en la agenda legislativa nacional. Este martes pasado se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ante la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados. Esto como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Se hizo un balance de logros y pendientes de la Política Nacional de Seguridad. Adriana, ¿quién desde las cámaras le daremos un seguimiento puntual a este importante tema? Así es, Claudia, es un tema que nos molesta, nos preocupa y nos debe de ocupar a nosotros y a este gobierno, ya que genera un círculo vicioso, además de la inseguridad, pues genera ciclos económicos fallidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Adriana. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador de Morena, Eduardo Ramírez, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y nos va a platicar sobre el primer Parlamento abierto para personas con capacidades diferentes. Es un sector al que a veces se ha minimizado y lo que tratamos es con este Parlamento, espérense, esto es lo que nosotros vivimos en el día a día. Sensibilicen, no nos consideren, sensibilizar con la política pública. Nacido en Balún Canán, lugar de las 9 estrellas, es el nombre en maya de la ciudad de Comitán. Licenciado en Derecho, nuestro invitado, maestría en Derecho Constitucional, doctor en Ciencias Políticas y también fue presidente municipal. Preside la Comisión Permanente y hoy nos viene a visitar. De la mesa directiva del Senado es Eduardo Ramírez Aguilar. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en el foro de Desde las Cámaras y nos acompaña el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Adriana. Pues muy contento de estar contigo nuevamente charlando. Eduardo, pues un tema interesante el que nos vienes a plantear en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidades. Estás organizando un parlamento para el día de mañana, viernes, un parlamento abierto, un congreso, en donde estás incluyendo a representantes de las distintas fracciones parlamentarias y además, bueno, a personas con discapacidades para escucharlos, para incorporarlos a la agenda legislativa y que además conozcan cuáles son las facultades del Senado y cómo se puede ayudar a estas personas y cómo se pueden hacer prácticas legislativas para poder ayudar a estas personas. Platícanos un poco sobre tu congreso, tu inquietud, la iniciativa y los tiempos. Fíjate que esta idea nació cuando estuve como presidente de la mesa directiva y recibí a la Asociación Nacional de Ciegos y presentaron ellos una iniciativa conmigo, que después la arropé, dándole los créditos evidentemente a los ciudadanos, donde pedían que el 2% de contratación en la iniciativa privada y en la parte del sector público fueran incorporadas personas con algún tipo de discapacidad. Muchas empresas ya llevan a cabo este tipo de acciones. Diferentes niveles de gobierno también, pero es como una consideración que se le tiene a este sector. Entonces, de ahí nació esta inquietud. Cuando empiezo a escucharlos y me empiezan a exponer sus necesidades en la vía pública, sus necesidades en el transporte público, veo que es una agenda muy amplia, que no podías acotarla solamente a la parte del empleo. Entonces nace la posibilidad de generarse el primer parlamento de personas con discapacidad. Y ellos ponen la fecha, que es el 3 de diciembre, o sea, el día de mañana. Es el Día Internacional. El Día Internacional, y estamos incorporando a todas las personas con una discapacidad motriz, una discapacidad visual,
auditiva, psicosocial. Y esto nos va a dar la oportunidad desde su perspectiva, no desde la perspectiva del legislador que asuma un tema, no, que ellos lleguen, expongan los problemas que tienen cuando tienen en el transporte público, que llega un taxi y dice, no, si traes sillas de ruedas yo no te puedo subir. O que llegan a una institución pública y no tenemos rampas, no hay este tipo temas de cuidados. Movilidad, educación, Exactamente. salud, empleo, porque nos hemos acotado en el tema laboral, ¿no? De estímulos fiscales para quien contrate personas programas con sociales. O programas sociales. Pero en esto es más movilidad allá. estamos muy atrasados. Hay todavía en lugares públicos estadios, restaurantes, hoteles. Que traemos que una no lógica hay. muy diferente, Adriana. Las puertas, por ejemplo, están hechas. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene movilidad motriz y quiere accesar a su puerta normal? O sea, nosotros vivimos en un mundo como que si todos fuéramos, tenemos todas nuestras brazos, piernas y hacemos nuestra vida normal, pero 7.7 millones de personas en nuestro país tienen una discapacidad. Ellos dicen que son más de 15 millones, pero que muchas familias y muchos ciudadanos no lo expresan. Estamos hablando de un sector muy importante que hay que pensar en la lógica a partir de sus necesidades, no excluirlos. Y la inclusión no tiene que ser con consideración. O sea, es un lenguaje que estamos aprendiendo porque hemos tomado talleres. Por ejemplo, hicimos una convocatoria donde invitamos a los ciegos. Es discapacidad visual. Es decir, los términos y el lenguaje, decimos es el lenguaje de señas, no, es lengua de señas, no es lenguaje de señas. Okay. Entonces, es toda una... Falta esta cultura exactamente. Del mexicano, desde empezando por donde te estacionas, que está marcado, que es para personas con discapacidad, está una silla de ruedas y van y se estacionan. Es una política transversal que tenemos que llevar, incluso hasta en las instituciones de salud pública. No se tiene esta, todavía les decimos, bueno, los enfermos mentales tienen que irse a un lado. Y no es cierto. O sea, ¿cómo poder generar a partir de la vivencia de las familias de México que nadie los escucha, nadie los atiende? Es más, dicen, nosotros Eduardo, solamente servimos para la foto. Acabas de tocar un tema muy importante. Las enfermedades mentales que van increciendo con este tema de la pandemia, mucha ansiedad, mucha depresión. Es un sector al que a veces se ha minimizado. Y lo que tratamos es con este Parlamento, espérense, esto es lo que nosotros vivimos en el día a día. Sensibilicen, no nos consideren. Sensibilizar con la política pública. ¿Qué sucede? Van al cine, dicen, a ustedes les toca hasta adelante. Oye, pero si yo quiero ir allá atrás. España, por ejemplo, tiene sus rampas y si alguien se quiere sentar en medio o atrás o hasta adelante, ¿qué tal que van con la novia o el novio? Tienen derecho de estar con una vida normal. No, a ustedes les toca y esa parte es discriminatoria. O sea, esa consideración, entonces lo que queremos hacer es muy amplio. Estos talleres, estas iniciativas, que no todas vamos a legislar porque algunas tendrán impacto económico, pero hay muchas. Como los programas de salud, porque muchas veces requieren un presupuesto para atención médica que no esté etiquetado, que no existe y que tiene impacto pues tú lo sabes, presupuestal. Y yo conozco las iniciativas que tienen impacto presupuestal, lo difícil que es. Lo complejo que es. Entonces queremos llegar hasta los ámbitos municipales, que en la construcción de banquetas en todo el país tengan desde su inicio de cuadra al final de cuadra las rampas. O sea, no tenemos esa cultura. Creemos que todos podemos trasladarnos de manera normal y no estamos pensando en aquella persona que utiliza una silla de ruedas para poderse desplazar. Entonces no estamos generando las condiciones de una vida digna. Lo que queremos es que todas las personas que tienen una discapacidad tengan una garantía de dignidad, de plenitud
en su vida cotidiana. Y sus familiares también que puedan, bueno, pues delegar la movilidad porque tienen acceso a esta movilidad de estas personas. Entonces tú vas a recabar información de este congreso, vas a escuchar las distintas voces y de ahí vas a conformar distintas iniciativas, una batería de iniciativas para discutirse y aprobarse en el Senado. Fíjate que somos un grupo de senadores y senadoras. Está la senadora Claudia Dida Anaya del PRI, que tiene una persona con discapacidad, que entiende muy bien el tema, el senador Germán Martínez, la senadora Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Ella está muy activa en este tema de las clínicas de transversión. Sí, ella siempre ha traído el tema de la agenda progresista, de la movilidad urbana. Está la senadora Estrella del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Está la senadora Cora Cecilia del Partido del Trabajo. Marcela Mora, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Miguel Social. Ángel Mancera, Alejandra Lagunes, para no excluir. Así es, a todos, Pues todos los grupos parlamentarios. Es un grupo muy plural y bueno, es que este tema no se debe de polarizar. Es un tema en el que todos los mexicanos tenemos que trabajar, preocuparnos y ocuparnos, Eduardo. Pues nos queda ahora sí que medio minuto para un mensaje que quieras darle. Pues mañana recibirlos con toda la emoción. Los vamos a recibir ya con una iniciativa aprobada donde las personas con un tipo de discapacidad podrán ser objeto de ser contratadas en un seguro de vida. Cosa que en la parte exclusiva, si ustedes tienen discapacidad, no tienen seguro de vida, pero ya estamos trabajando sobre ello y creo que ese es un buen saque. Debería de ser un derecho para todos los ciudadanos poder contar con un seguro sin distinción. Espero que sea todo un éxito este Parlamento en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eduardo, pues aquí le vamos a dar seguimiento y difusión a este importante congreso para el Día Internacional de Discapacitados. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo y no deje de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.